안녕하세요, 여러분. 이말입니다. Hola a todos, espero que estén teniendo un día muy bonito. Me encanta, como siempre, saludarlos por aquí. Y como siempre digo, es un gusto seguirles compartiendo sobre, ya saben, la bella cultura coreana. Y hoy les quiero compartir algo que aprendí, que es considerado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Y estoy hablando del pansori. Déjenme les platico un poquito de lo que es. El pansori es un género vocal de música tradicional coreana que data desde el siglo XVII, y la peculiaridad de este es que se trata de una narración musical, es decir, consiste en relatar una historia de manera cantada, que por cierto el canto es súper singular, siempre acompañado por un percusionista. Supe también que la palabra pansori se compone de dos. Pan, que tiene varios significados, pero uno de ellos que se los comparto sería como un lugar donde se reúne mucha gente. Y sori, que significa sonido o voz. Como ya les mencioné, sus inicios se datan desde el siglo XVII, durante la dinastía Joseon. Y el público del pansori pues prácticamente se conformaba por gente de clase baja. En un principio se cree que el pansori fue creado por artistas callejeros, ¿no podrían decir? Chamanes. Pero en el siglo XIX empezó a mejorar en cuanto a técnicas musicales porque también empezó a llamar la atención de la clase alta, de la élite. En ese mismo periodo, en el siglo XIX, vi que resaltó una persona, bueno, varias, pero hay dos nombres principales dentro de este movimiento, que de hecho el siglo XIX es considerado como la edad de oro del pansori, y esa persona es Shin Chae-hyuk, quien en sí no fue un cantante de pansori, pero él fue el que impulsó lo que es el pansori. Y también entrenó a lo que fueron las cantantes principales de aquella época. Entre ellas, ese es el otro nombre que les voy a compartir, es Jin Che-son, y se le considera la primera maestra del pansori. Y como dato extra, me di cuenta que hicieron una película sobre su historia. Se llama El sonido de la flor, y protagonizada por nuestra queridísima Suzy. Y sobre eso, precisamente, vi el tráiler y al principio hay una frase que dice el personaje Shin Chae-hyuk. Y dice, el pansori no es solamente para los oídos, sino también para los ojos. Tú puedes reír, llorar y disfrutar viéndolo. Y tiene razón, porque se trata de toda una interpretación. No sé si ustedes en su curiosidad han buscado o han visto casualmente acerca de lo que es el pansori. Pero si ustedes buscan en YouTube, hay mucho material para que ustedes puedan ver y apreciar que es todo un arte, porque te hace sentir como si realmente estuvieras en esa época. Y algo bonito es que también mientras relatan las historias, los gestos del cantante te transmiten la historia que estás escuchando. Y que por cierto, hablando de las historias, también aprendí que originalmente existieron 12 partes del repertorio de la narrativa pansori, pero solo 5 se conocen en la actualidad. Y el primero que les voy a mencionar se llama Chunhyanga, que es el más conocido porque se trata de una canción de amor entre una cortesana de nombre Chunhyang y de un hijo de un oficial de gobierno de nombre Mongryong. Espero haberlo pronunciado bien. Luego está el Chimchonga,
que relata la historia de una joven de nombre Chimchong acerca de cómo sacrifica su vida al dios del mar para que su padre ciego recobre la vista. La tercera historia es Sukunga, cuyo relato trata del rey dragón del Mar del Sur, quien se encuentra enfermo y necesita un riñón de un conejo para poder sanar. Hubunga es la cuarta historia y trata de dos hermanos, el menor, quien es pobre pero de buen corazón, de nombre Humbo, y su hermano mayor codicioso, de nombre Nubu. Y por último está el Chokpyonga, que trata de una historia heroica, mejor conocida como la canción de los acantilados rojos. Otra cosita que les quiero compartir es que hay dos principales personajes en el Pansori. El Suri-kun, que es el cantante, como ya les mencioné, tiene una particularidad al cantar. No es la voz casual que podrías encontrar en el K-pop, sino que se trata de un canto que varía en tonalidad y técnicas vocales. Yo en cuanto las escuché dije, con solo escucharlas me duele la garganta porque es un esfuerzo que hacen y se escucha tan bonito porque el cantante toma lugar como el que te está contando la historia y como los personajes. Entonces, cuando cambia de personaje se nota en las variaciones de la voz. Hay algo que me dejó anonadada y es que el Pansori se puede presentar en un segmento o bien contar la historia completa. Y el contar la historia completa, por ejemplo, en la primera historia que les compartí, que también es conocida como Saranga, que es la canción de amor, podría durar hasta 8 horas de interpretación, o sea, sin parar. Y para que el Suri-kun pueda aguantar todo ese performance, toma años de entrenamiento y resistencia vocal. Estamos hablando de ese entrenamiento vocal que está a otro nivel. El otro involucrado es el Kusu, quien está a cargo de las percusiones. Utiliza el puk, que es un tambor de barril, y con él toca lo que es el changdang, que es el ritmo basado en un conjunto de ritmos que van en ciclo, y que también emplea lo que es el chumse. Eso me pareció interesante porque lo que investigué y lo que supe fue que el Kusu aplica el chumse, que es como aportar ánimo a la interpretación en tiempos específicos. Por ejemplo, en la canción de amor, puede gritar cosas como olchigu o kurochi, por mencionar las más comunes. Y es especial porque aporta más ánimo a lo que se está contando. Y bueno, hice este timelapse para enseñarles la ilustración que me inspiró, todo lo que aprendí el día de hoy. La verdad me parece muy interesante lo que aprendí. Me gustó, al principio fue algo como sorprendente para mí, como que no me esperaba que el Pansori fuera eso, pero me gustó. Me gustó la interpretación, me gustó los videos que vi. Se los voy a dejar en el link de abajo para que los chequen. Y es algo muy bello, de verdad. Ya entiendo por qué es considerado patrimonio intangible de la humanidad y me encantó compartir esto con ustedes.
Muchas gracias por estar aquí, por ver este videito. Espero que te haya gustado, así como a mí me gustó compartirte esto y también hacer esto. Como siempre les digo, les invito a que le den corazoncito, a que lo compartan con las personas que también les interese la cultura coreana y que quieran aprender. Ya saben que para mí siempre es un gusto compartirles todo esto. Lo disfruto demasiado y los veo en el siguiente videito. 안녕히 계세요. Muchas gracias. 정말 감사합니다.